Creo que no me escuchaban, ¿verdad? No, Inge, ya, Ahora sí. ya se Gracias. escucha. Ahora sí, pues vamos a dar inicio. Les damos la bienvenida al segundo día del primer encuentro de ciencias y segundo concurso de experimentos del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla. En este día, pues vamos a comenzar con el ingeniero Héctor Carlos Aranda Martínez. El ingeniero es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue docente del Departamento de Ciencias Básicas del ITCSNP en los años 2016 y 2017. Fue docente de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Tecnológica de Tula, Tepeji, en los años 2018 y 2019, y actualmente es estudiante de la maestría en el posgrado en Ciencias en Ingeniería de la Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy el Inge Carlos nos hablará acerca de las mates detrás de la química. Y pues te agradecemos, Inge, y te cedo la palabra. Solo les recuerdo a los asistentes que debemos de permanecer con el micrófono apagado. Cuando tengan alguna duda o algo que decir, por favor levanten la mano y nos vamos a dar la palabra. Entonces, ahora sí, Inge, muchas gracias y pues te cedo el micrófono. No, muchísimas gracias, César, y encantado de estar aquí, de participar en este evento tan importante. Y pues bueno, algunos ya me conocen, saben que principalmente ahí en el TEC daba clases de química, pero tenía esa espinita de las matemáticas, ¿no? Entonces, actualmente, como dijo César, estoy haciendo un posgrado, es en Ciencia e Ingeniería de la Computación, pero incluye muchas matemáticas y creo que es una ocasión importante para poder hacer mención de esa unión tan importante que es las matemáticas y la química, ¿no? Que al final de cuentas podría yo casi decir con toda certeza que sin matemáticas no tendríamos lo que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, permítanme, les comparto mi pantalla. Inge, Cristian Ovalle tiene la mano levantada. ¿Qué pasó, Cristian? Sí. Una disculpa, no vi que levanté la mano. Ya. Disculpa, Inge. No hay problema. Muy bien, espero que todos puedan ver ya mi pantalla. Y bueno, les voy a platicar. Esa plática no va a ser tan formal. Mi intención es más como de la parte de divulgación, de que ustedes entiendan esa importancia que realmente tienen las matemáticas detrás de todos los avances tecnológicos que ha tenido la química. Y no vamos a ver conceptos tan avanzados. Espero que lo puedan disfrutar y entender. En caso de que no, siéntanse con la confianza de preguntar, o si quieren al final nos podemos guardar para hacer ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Entonces, comenzamos. A mí me gusta siempre tratar las cosas con un background, con un poco de historia, ¿no? De cómo surgieron. Entonces, comencemos de cómo surgió esto de qué es química, ¿no? ¿Cómo surgió la química? Y bueno, podríamos pensar en muchos orígenes, pero me gusta a mí regresar hasta el momento en el que nosotros como seres humanos con conciencia empezamos a pensar de qué estamos hechos, ¿no? Y es que es una pregunta que seguramente todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho, y si no te la has hecho, pues es un buen momento para hacérsela. Saber de qué es lo que nos compone, en qué estamos hechos, ¿no? ¿Por qué cuando, por ejemplo, observamos que una madera se prende en fuego, por qué pasa eso? ¿Por qué hay una llama que consume la madera, ¿no?
¿Por qué, por ejemplo, cuando pongo a calentar agua, se genera este vapor, ¿no? Y el agua se empieza a consumir, parece que desapareciera? ¿De qué está hecho en general el mundo? Eh, ¿Por qué al calentar agua otra vez genera más vapor? Este, ¿Por qué esta bebida que tomé y que estaba almacenada en ese recipiente olvidado ahora me pone tan contento? Eh, y podría irme hasta la parte, digamos, más filosófica de, en esencia, qué es lo que somos, ¿no? Y todo esto, toda esta serie de preguntas y cuestionamientos seguramente se la hicieron, se la hizo la gente hace mucho tiempo, y a raíz de todo eso surgió una ideología, ¿sí? No es considerada como tal ciencia, llamada alquimia, que seguramente también muchos han escuchado hablar de ella. La conocen, la han escuchado mencionar en películas, en libros, ¿sí? Y es que la alquimia es esa parte como mística de la química, ¿no? Antes de que fuera química. En sí, ¿qué es la alquimia? Bueno, la alquimia surge a partir de que los seres humanos empezamos a transformar cosas, ¿sí? ¿Qué transformamos? Pues en esencia sustancias. Transformamos, por ejemplo, les mencioné hace rato, la madera, la podemos quemar y estamos transformando esa madera porque lo que obtenemos no es madera y no podemos recuperar la madera, ¿no? O sea, pareciera que estamos convirtiendo las cosas, tenemos ese poder de transformar lo que nos rodea. Aparte, el uso de plantas, ¿sí? O minerales con el fin médico, eh, también formaba esa parte de la transformación y conocimiento que de una u otra manera le daba a la gente un cierto poder, ¿no? Tenía más conocimientos que los demás. Eh, Entre todos los avances que pudo haber hecho se pudieron haber hecho a lo largo de la historia de la alquimia, eh, diferentes procesos de transformación y de separación de la materia. Entre ellos, el más importante que creo yo en su momento fue que es la destilación, ¿no? Como saben, la destilación es un proceso físico para separar sustancias y actualmente se utiliza para separar, por ejemplo, okay, voy a mencionar rápidamente el proceso de creación de bebidas alcohólicas, ¿no? Basadas en destilación, como es el tequila, o vámonos hasta la otra parte de la producción de etanol, ¿no? Sabemos que el etanol, como tal, para hacer biocombustible o algo por el estilo, utiliza este proceso de destilación para hacer esa obtención del etanol, ¿no? Entonces, esa destilación surgió principalmente en esta época donde los alquimistas hacían pruebas eh, para transformar materia. Y bueno, todo esto lo hacían con un aura como de misterio. Eran muy recelosos de su conocimiento, no lo querían compartir. Todos sus escritos los ponían principalmente codificados, con símbolos que solamente ellos entendían. Y bueno, esto de una u otra manera generó esta parte del misterio, de no saber realmente qué está pasando. Una persona, digamos, común y corriente, no podía saber exactamente si lo que estaba viendo eh, era algo que él podía hacer, ¿sí? O sea, lo que veía que hacía el alquimista era algo que él podía hacer, o que solamente el alquimista tenía, y tal vez hasta tenía poderes, ¿no? Entonces, de aquí también surge un poco esa parte de hacer magia. Recuerdo, no sé si ustedes vieron la película de La espada en la piedra de Disney, hace ya algunos ayeres. Está muy bonita esa película y me acuerdo mucho de una escena en donde está el mago Merlín en su cabaña, bueno, cuando entra Arturo a la cabaña del mago Merlín, y fue la primera vez que yo vi algo parecido a un laboratorio, ¿no? Se veían matraces, se veían y equipos haciendo destilaciones, haciendo reacciones químicas. Y entonces, eso de una u otra manera también refleja esa parte del misticismo, de qué es lo que está pasando, qué estoy viendo, ¿no? Y bueno, también se vinculó con lo que se pensaba que era la magia. Hasta tal punto de creer que
había una manera de transmutar la materia, ¿no? De convertir, principalmente decían de los metales, poder convertir cualquier metal en otro metal. En este caso, pues el metal más preciado era el oro, entonces querían convertir todos los metales que pudieran en oro, ¿no? Y ellos, los alquimistas, uno de sus objetivos, uno de todas las cosas que ellos hacían era buscar esa posibilidad de transformarlo, ¿no? Y también, digamos, de la parte más esotérica, más filosófica, más como misteriosa, era obtener, tener la capacidad de vivir eternamente a partir de todos los procesos alquímicos que ellos hacían, ¿no? Y aquí surge también la idea y el concepto de lo que alguna vez se conoció como piedra filosofal, que no se sabe si se llegó a hacer, se supone que no, lo deberíamos saber, ¿no? Pero era más como un objetivo que ellos tenían, ¿no? De poder lograr. Bueno, entonces, sale, eso era la alquimia. ¿Cómo llegamos de la alquimia a la química? Y bueno, como les comenté hace un momento, los alquimistas eran muy recelosos de su conocimiento, no compartían nada, solamente ellos sabían lo que estaban haciendo. Y eso actualmente sabemos que para que pueda hacerse una ciencia de algo, tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Tiene que haber esa apertura de conocimiento, deben de tener las personas acceso a dicho conocimiento. Y algo todavía, digamos, más importante, todos los conocimientos adquiridos de esa ciencia tienen que ser comprobables, ¿no? Y tienen que ser mensurables. Y todo esto, al final de cuentas, se puede hacer con lo que actualmente conocemos como método científico, que, si bien recuerdan sus clases creo que eso se ve en la secundaria, en la primaria, se compone de ciertos pasos, ¿no? Hay diferentes autores que mencionan diferentes pasos o especifican otros, pero en esencia la estructura del método científico es la siguiente y es muy intuitiva. Primero, observamos algo, ¿sí? Vemos algo en nuestro entorno que nos rodea y a partir de ello generamos una pregunta, ¿sí? Una vez que tenemos esa pregunta, pues podemos investigar un poco para poder hacer una hipótesis. Esta hipótesis va a ser una propuesta para responder esa pregunta que tenemos que validar, que tenemos que decidir, que ver la manera de asegurar que nuestra hipótesis sea real, o sea, sea válida o no sea válida. ¿Cómo se hace esto? Pues principalmente con experimentos. Y una vez que tenemos los experimentos, tenemos que pues, analizar los resultados y con eso llegar a una conclusión que va a validar o va a refutar nuestra hipótesis. ¿Qué pasa si la hipótesis estuvo mal planteada, no se alcanzó a validar? Pues lo padre de la ciencia es que cuando tú te equivocas, realmente no es malo. Es bueno porque sabes que por ahí no es, ¿no? Entonces, puedes cambiar tu hipótesis, puedes reformular otra hipótesis para volver a hacer experimentos y llegar a responder esa pregunta que te habías hecho inicialmente, ¿no? Entonces, cuando a la alquimia, cuando a esos conocimientos alquímicos se les aplicó el método científico, esa parte de misticismo se pierde un poco. Bueno, no se pierde un poco, se pierde por completo porque ya hay una metodología que uno puede seguir y cualquiera puede seguir para comprobarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer paso que está reportado, que digamos fue el momento en el cual la alquimia pasó a ser química, ¿no? Fue gracias a este personaje, Robert Boyle. Él trabajaba principalmente con gases, hacía experimentos con gases, y él observó a partir de sus experimentos que los gases se pueden comprimir, ¿no? Yo puedo tener en un recipiente un gas y puedo comprimirlo. El gas va a tener un menor volumen, pero va a seguir estando ahí, no se va a transformar, no voy a perder yo el gas y yo puedo modificar el volumen y pasaba algo, ¿no? Porque si yo disminuía el volumen de ese gas,
dentro de mi recipiente aumentaba la presión, ¿sí? Eso, por ejemplo, tenemos un globo. Si yo el globo lo aprieto mucho, va a llegar un momento en el cual el globo se va a reventar, porque estoy intentando disminuir el volumen del globo y la presión dentro de las paredes del globo van a hacer que en algún momento esa pared de plástico se vence y pues, se truena el globo, ¿no? Entonces, vamos a hacer otra vez, digamos, el experimento de Boyle y vamos a partir de este experimento, ¿no? Yo hago esa observación, observo que a medida que yo aumento disminuyo el volumen de un gas, su presión va a aumentar, ¿sí? Y yo quiero preguntarme cuál será esa relación, ¿sí? Habrá una relación que yo pueda ya definir entre la presión de un gas y el volumen que éste ocupa. Entonces planteo mi hipótesis, ¿sí? Bueno, tuve que hacer una investigación anterior, saber si alguien ya lo había hecho o no lo había hecho, en ese caso nadie lo había hecho, y se plantea la siguiente hipótesis. Vamos a decir que bajo condiciones controladas, la presión de un gas cualquiera, es inversamente proporcional al volumen que éste ocupa. Inversamente proporcional es que cuando uno aumenta, el otro disminuye. Por ejemplo, si yo aumento la presión del gas, el volumen tiene que disminuir, y viceversa. Si yo aumento el volumen de un gas, su presión tiene que disminuir. Entonces, vamos a hacer la experimentación. Sale. Hago todo armo todo mi equipo. ¿Sí? En este caso era un recipiente, el volumen se podía modificar con un pistón, ¿sí? Se está ejemplificando la presión que se está ejerciendo con esas pesitas verdes que se ven ahí, y además se tiene un manómetro, que es el medidor de presión, que está en amarillo, que pueden ver que cuando baja el volumen, o sea, hay más presión en el pistón, el manómetro marca un mayor valor, ¿no? Otra parte importante es que se está controlando dos cosas, ¿sí? Una es la cantidad de materia, o sea, la cantidad de gas que hay dentro del cilindro, que está representada por los puntitos negros. Si se dan cuenta, el número de puntitos negros no va a cambiar. Eso quiere decir que no voy a meter más gas ni voy a sacar más gas. ¿De acuerdo? Voy a mantener la misma cantidad de gas. Y otra condición súper importante es la temperatura. Voy a mantener siempre la misma temperatura. Y bueno, si hago eso, yo puedo ir haciendo mediciones y digo, bueno, vamos a ver a una presión tal, cuál es el volumen, ¿no? Y puedo generar una tabla. Con esa tabla, pues yo puedo ver mis resultados y parece que la hipótesis es válida, ¿no? Parece que hay una relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen. Vemos que a medida que que la presión aumenta, el volumen disminuye. Entonces, ¿ya con eso validamos la hipótesis? No realmente. Se tienen que hacer más experimentos, se tienen que probar, si queremos hablar de que es una ley para todos los gases, entonces se tiene que probar con todos o muchos gases, hacer toda una metodología de investigación, pero bueno, en esencia se ve que la hipótesis no está tan mal, ¿no? No va mal, pero nos podríamos quedar hasta ahí o podríamos ir todavía un paso más hacia adelante, ¿no? Vamos a hacer un análisis real de nuestros resultados. Ya vemos que su relación es inversamente proporcional, pero ¿habrá otra relación entre esas variables? ¿Podré yo encontrar alguna fórmula matemática que me permita predecir la presión que va a tener cierto volumen de gas o viceversa, el volumen que va a tener un gas que está a cierta presión? Pues a este personaje, a Robert Boyle, pudo ver que al hacer la multiplicación de la presión por el volumen, encuentra un número que es constante siempre. ¿Qué quiere decir? Que durante todas las mediciones que él hizo, el resultado del producto de ambas variables siempre es el mismo. Por ejemplo, para la primera medición de una atmósfera a 4 litros, el producto es 4, para el segundo, y el producto sigue siendo 4, y para toda la corrida, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que encontramos una relación todavía más formal entre ambas variables, ¿de acuerdo? Vamos a escribirla con esa ecuación, que es P por B es igual a K, donde P es la presión
V es el volumen y K es la constante, eso es un valor constante, siempre se va a mantener, ¿de acuerdo? Claro, importantísimo, esto es solamente cuando tenemos una cierta cantidad de masa que no va a variar y la temperatura es constante. Si alguna de estas dos condiciones cambia, entonces nuestro sistema ya se pierde. Y bueno, podemos ver que es inversamente proporcional porque si recuerdan sus clases de álgebra, cuando despejamos la variable P, nos va a quedar que del otro lado tenemos una división donde en el denominador tenemos el volumen, ¿no? Entonces esto quiere decir que si el volumen aumenta, la presión va a disminuir y viceversa. Perfecto. Entonces, gracias a este análisis de resultados, ¿sí? Y a esta capacidad de este personaje, en este caso, de poder encontrar esta relación, es que podemos hacer lo siguiente, miren. ¿Qué tal? Y yo quiero, bueno, ya conozco cuál es la relación entre presión y volumen. ¿Puedo yo tal vez hacer una predicción entre dos estados del mismo gas? Me refiero con dos estados a dos condiciones a las que se encuentra el gas. Por ejemplo, yo sé que cuando voy a tener el gas a una presión de 1.2 atmósferas, va a ocupar un volumen de 3.33 litros, ¿no? Y también sé que si aumento esa presión a 1.8, el volumen va a disminuir, pero yo porque ya hice el experimento, ya hice mi modelo, ya sé que va a tener un volumen final de 2.2 litros. Entonces puedo hacer una comparación entre estos dos estados, porque al final de cuentas vamos a decir que el estado 1 está descrito por la ecuación de arriba, que es P1 por V1 es igual a K1, donde K1 es 4, y el segundo estado va a ser algo similar, ¿no? Vamos a tener la presión 2 por el volumen 2, que nos va a dar otra constante que en este caso es igual a la anterior, ¿sí? Que también es 4. Eso quiere decir que como K1 y K2 son iguales, puedo generar esta igualdad, ¿sí? Y esto está súper padre porque es un modelo, es una ecuación que me va a permitir predecir el volumen o la presión de un gas conociendo el estado anterior y una variable del estado actual o del estado que se quiere predecir. Por ejemplo, supongamos que yo tengo, yo sé que quisiera preguntarme, ¿sí? Si lanzando uno de esos globos de helio que regalan en el 14 de febrero, y que a mí ya no me regalan, pero que seguramente ustedes sí. Si ustedes, por ejemplo, ese globito lo liberan al aire, que no deberían hacerlo porque es basura que se va a contaminar después a otro lado, pero supongamos que virtualmente en su mente lo hacen. Si lo lanzaran, ¿a qué altura, sí? ¿Hasta dónde llegaría ese globo antes de reventarse? Si se revienta, ¿no? ¿Cómo podría saber eso? Pues se va a reventar porque el gas que tiene dentro se va a expandir y en el momento en el que se expanda tanto que el globo ya no aguante, pues se va a reventar. Yo sé que en las condiciones, digamos, del piso, en la playa, tengo una presión de 101 kilopascales, más o menos, y el volumen del globo, digamos que es de unos 3 litros, ¿de acuerdo? Un globito chiquito, 3 litros. Ahora, sabemos también, y si no lo saben yo se los digo, a medida que nosotros subimos, ¿sí? Digamos hacia el cielo, que vamos subiendo, la presión atmosférica disminuye. Entonces, supongamos que llegamos a un punto muy, muy alto en donde la presión atmosférica es de 50 kilopascales. La pregunta sería, ¿en ese momento mi globo se va a reventar o no se va a reventar? ¿Podría yo saberlo? Sí, si yo sé a qué volumen el globo se revienta, puedo calcular el volumen al que va a estar ese globo a esa altura y entonces con base en eso decir, bueno, si se revienta o no se revienta, ¿no? Y esa relación
esa solución es súper sencilla porque lo único que tengo que hacer es despejar una variable de la ecuación que ya había yo hecho, ¿sí? Entonces, vean esto como si tuvieran un superpoder, porque no todos lo saben, ¿eh? Y no todos lo saben utilizar tampoco. Entonces, como si tuvieran un superpoder que pueden utilizar para hacer cosas que tal vez nadie se imagina. Ahora, ¿esto es un modelo? Vamos a decir que sí, ¿de acuerdo? Para definir modelo, dependiendo del área en donde tú estés, va a tener tal vez variantes, pero como estamos hablando de matemáticas y de química, que también empata muy bien, vamos a decir que un modelo es esa abstracción de un fenómeno que nos va a permitir describirlo y hacer predicciones sobre él, ¿de acuerdo? Entonces, al final de cuentas, ¿esta ecuación es un modelo? Sí, es un modelo para modelar un gas cuya masa no va a variar y cuya temperatura va a ser igual, ¿sale? Y ahí otro detalle que olvidé mencionar, si yo lanzo el globo hacia arriba, si yo lo suelto, sabemos que también a medida que subimos la temperatura cambia, ¿no? Entonces, no lo comenté, pero se entiende la idea. Ahora sí, ya sabemos que podemos tener modelos, ¿de acuerdo? Y que esos modelos nos van a permitir tanto describir fenómenos como predecirlos. Ahora, vamos a irnos un poquito, alejarnos un poquito de lo que estamos hablando ahorita para hablar de algo que es súper importante en química, que es la estequiometría. Que si bien saben, y mis alumnos deberían saberlo, por ahí vi uno o dos que estaban conectados, entonces creo y espero que se acuerdan de todo esto. Al final de cuentas, las estequiometrías son estos cálculos que vamos a hacer en una reacción química que involucran tanto los coeficientes estequiométricos, ¿sí?, de los reactivos como de los productos. O sea, yo puedo obtener relaciones de cuántos reactivos voy a utilizar para generar cuántos productos, ¿no? Y entre ellos y mezclas y pueden hacer un montón de cosas. Entonces, realmente, ¿dónde se esconden las matemáticas, ¿sí?, si podríamos llamarlo así, dentro de esta parte de hacer estequiometría? Suponiendo que ya tengo mi ecuación balanceada, pues para hacer estequiometría no tengo más que hacer una serie de relaciones, ¿sí? ¿Relaciones de qué tipo? Vamos a utilizar, se utilizan principalmente fracciones, ¿de acuerdo? Porque son equivalencias, al final de cuentas. Entonces, yo puedo obtener estas relaciones en donde si yo tengo X mol del gas hidrógeno, de una molécula de hidrógeno, yo podría calcular en esencia cuántos mol de oxígeno o de agua voy a consumir o a generar. ¿Qué hago? Pues primero planteo mis equivalencias, como están planteadas en la parte inferior de la diapositiva. Y como vemos, son igualdades que siempre se van a cumplir. Entonces, puedo utilizar el primer término, digo, la primera parte de la igualdad, o con la última, o la primera con la del medio. Realmente no importa porque sabemos que siempre esa igualdad se va a cumplir. Y si yo conozco la cantidad de X, de Y o de Z, de al menos uno, puedo calcular de cualquiera de los otros. ¿Se entiende? Entonces, realmente cuando hablamos de estequiometría, la parte más difícil que luego llega a costar entender es justamente hacer estas equivalencias, ¿no? Y la otra parte más difícil, que también cuesta mucho entender, es hacer el balanceo de ecuaciones. Y es que, aunque ustedes quieran hacer todo por tanteo, no siempre es buena idea. Hay ecuaciones que en serio no se pueden hacer por tanteo. Entonces, a veces recurrimos a un método que les da miedo a muchos estudiantes. Me recuerdo cuando yo lo escuché también temblé un poco. Bueno, no, temblé mucho. Y es el método algebraico, ¿no? ¿En qué consiste esto? Como no están balanceadas las ecuaciones, vamos a darle nombres, en este caso A, B, C y D, a los coeficientes estequiométricos de cada término en la ecuación estequiométrica. Entonces,
lo que se hace es plantear una serie de ecuaciones para cada elemento, ¿sí? En donde se cumpla que, en este caso, por ejemplo, para el potasio, ¿no? Yo sé que en el término que está multiplicado por el coeficiente A, voy a tener solamente un átomo de potasio. En el término del nitrato de potasio solamente tengo un potasio. Y, digamos, del lado de los productos, en el término donde está el óxido de potasio, voy a tener 2 átomos de potasio, ¿no? Entonces, voy armando mis ecuaciones y con esto tengo un sistema de ecuaciones que tengo que resolver. A veces esos sistemas pueden parecer muy, digamos, hablando en problemas de estequiometría, a veces parecen muy complejos, pero hay maneras de resolverlo, digamos, de una manera más sencilla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estequiometría, hablamos, digamos, de una parte del balanceo de las ecuaciones, y aquí se esconde un poco de las matemáticas, que al final de cuentas esta parte de hacerlo por el método algebraico es más matemáticas que química, pero bueno, eh, ahí están escondidas, ¿no? Las matemáticas. Bueno, no escondidas, ahí están. Y antes de continuar, eh, vamos a hablar de algo muy importante, un concepto también a veces difícil de digerir en matemáticas cuando hablamos ya de cálculo, ¿sí? Pero que es extremadamente útil e importante. El concepto de derivada, ¿sí? Seguramente ha escuchado que la derivada es una razón de cambio, ¿sí? En intervalos muy, muy pequeñitos, infinitamente pequeños, lo más pequeños que se les pueda ocurrir. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, nada más para recordar lo que se supone que ya deberíamos saber. Supongamos que yo tengo esa línea azul que representan datos de una función, ¿sí? No dibujé el eje coordenado, pero imaginemos que es un eje coordenado como los que sabemos utilizar, el eje Y, el eje X. Y yo quiero medir cuánto vale la pendiente de, de esta función. Imaginemos que es como un cerrito, ¿sale? Es una montañita. Quiero medir su pendiente. ¿Qué es su pendiente? Pues la inclinación, ¿no? La inclinación que tengo para subir. Si se dan cuenta, mi montañita no es perfecta. Hay lugares en donde está un poquito más inclinada, donde está un poquito menos inclinada. Pero aquí me gustaría saber la inclinación de esa montaña. Entonces, lo que puedo hacer es plantear dos intervalos. Uno es movimiento horizontal, un movimiento horizontal de 100 metros, ¿sale? Y si yo a partir de mi origen, que en este caso es la esquina izquierda de la imagen, si yo a partir de ese origen empiezo a caminar de manera horizontal 100 metros, si subo, ¿cuántos metros tengo que subir para tocar mi montañita, ¿no? En este caso vamos a decir que 38 metros. Entonces yo aquí tengo una razón de cambio. O sea, si yo avanzo 100, mi posición en vertical, ¿en cuánto va a cambiar? Pues en 38. ¿Sí? Y vamos a decir que esa razón de cambio es nuestra letra R, que va a ser en este caso 38 entre 100. Ahora, esa razón de cambio equivaldría a esa pendiente dibujada en este segmento verde de líneas punteadas, que si se dan cuenta, como que no corresponde muy bien a la pendiente digamos, de mi montañita, ¿no? Entonces, vamos a hacer este intervalo un poco más pequeño. Vamos a partir de la mitad, 50. A 50 subo y llego a 27. Mi razón de cambio ahora es esa. Si se dan cuenta, el segmento verde se acerca un poco más a mi montañita azul. Si lo hago más pequeño, igual, me empiezo a acercar y me empiezo a acercar hasta el momento en que ese intervalo lo hago tan pequeñito que puedo encontrar, bueno, me ubico en un solo punto, ¿no? Y en ese punto, ese segmento verde punteado, ¿sí? Si digamos ahora lo hacemos una línea, es decir, es infinito, vamos a darnos cuenta que es tangente a esa línea azul. ¿Y qué es tangente? Tangente es que solamente va a tocar en un solo punto, ¿de acuerdo?
no va a cruzar por otros puntos, o sea, no va a descansar en en más puntos de mi. Ya no se escucha, profe. Apagó su micrófono. El micrófono. Apagó su micrófono, profe. Está apagado el Ya micrófono. no se escucha nada. Discúlpenme, no vi que lo había quitado. ¿Dónde me quedé? ¿En dónde me escucharon? ¿Hasta dónde? Hasta donde se junta el punto, bueno, donde hay un solo punto que es la tangente. Ok, entonces, podemos llegar a ese punto que si nosotros, nuestro segmento, el verdecito de líneas punteadas, lo hacemos línea, va a equivaler a justamente esta línea verde, que va a ser una línea tangente a mi curva azul, en ese punto, en ese puntito nada más. Entonces, esta línea verde la puedo yo también representar como una razón de cambio, es decir, cuánto me muevo yo a partir de un punto de la línea verde en el eje X y cuánto me muevo yo en el eje Y para llegar a esa misma línea verde, ¿no? Si, por ejemplo, yo le llamo a esa montañita una función X, se definiría la derivada como esta operación, ¿sí? La derivada de la función X no es más que esa razón de cambio de la pendiente, de la línea tangente a ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es importante aquí es que la derivada no es más que qué tanto estoy cambiando yo una variable al cambiar otra, ¿sale? Si yo, por ejemplo, la delta X la hago más grande, pues la delta Y también va a cambiar, ¿no? Entonces, esta derivada lo que nos va a decir al final de cuentas es qué tanto está en proporción a la otra. ¿Y por qué les digo esto? Porque en química y sobre todo en la parte, digamos, ingenieril, que me ha tocado más ver, es muy importante saber qué tan rápido se están consumiendo mis reactivos, se están produciendo mis productos, ¿no? Y esto lo puedo hacer justamente con algo llamado velocidad de reacción. Entonces, esta velocidad de reacción vamos a definirla primero. Vamos a plantear primero la pregunta de cuánto de A y cuánto de B voy a estar yo consumiendo en un determinado intervalo de tiempo. Puede ser un minuto, una hora, un segundo, dependiendo, ¿no? Y esta relación va a estar dada por esta expresión de aquí, en donde N, vamos a decir que es el número de mol, ¿sí? O sea, la cantidad de partículas, la cantidad de A, ¿sí? En su estado final. F es el estado final, es decir, al final de todo el proceso, cuánto de A tengo menos cuánto de A tuve al inicio del proceso, ¿sí? Eso me va a decir en general cuánto cambió, ¿no? Y eso lo voy a dividir entre el intervalo de tiempo. Es decir, bueno, pues se consumieron 50 mol en 10 minutos. Entonces yo ya tengo, si se dan cuenta, una relación como esta de aquí, ¿sí? En donde sé los cambios que hay en ambas variables y puedo yo hacer esa relación. Para B va a ser algo similar y para C y D, que son nuestros productos, también va a ser algo muy similar, ¿no? ¿Qué significa esto? Que yo puedo expresar la velocidad a la cual se van a estar consumiendo mis productos y generando mis reactivos, consumiendo mis reactivos y generando mis productos, como una ecuación con derivadas. Entonces, lo único que cambia aquí, digamos que estamos hablando ya de concentraciones, porque cuando prácticamente estamos manipulando sustancias químicas, lo mejor es utilizar concentraciones y no decir, tengo 6.8 por 10 a la 23 partículas de A. O sea, no funciona muy bien, que digamos. Entonces, al final de cuentas, esa velocidad de reacción va a estar dada por
cambios en la concentración, que va a ser los valores entre corchetes, con respecto al tiempo. O sea, ¿qué tanto cambia mi concentración? ¿En cuánto tiempo? ¿De acuerdo? Entonces, las derivadas también se usan en química, se utilizan, digamos, en esta parte y en otras, muchas otras partes más, pero no nos va a dar tiempo de revisar todas. Entonces, algo similar pasa con transferencia de calor. Nada más, no quiero que se me espanten. Recuerdo la primera vez que yo vi una ecuación de diferenciales parciales. Igual me sacó de onda. Dije, ¿qué es eso? Pero bueno, lo importante aquí es que vamos a tener una razón de cambio. U va a ser una función que nos va a dar la temperatura de un punto a través del tiempo, ¿no? Y vamos a tener aquí esta parte de la ecuación que nos va a decir qué tanto cambia la temperatura de un punto a lo largo del tiempo. Y la vamos a multiplicar por alfa, que va a ser nuestro coeficiente de difusión de calor, y que a su vez multiplica a una suma de diferenciales parciales de segundo orden. Que al final de cuentas esa segunda parte de aquí podríamos describirla como, tengo yo mi punto, ¿sí? Que se va a estar enfriando a través del tiempo o se va a estar calentando, y alrededor de ese punto cómo se va a esparcir ese calor, ¿no? Que al final de cuentas va a estar dado también por el coeficiente de difusión de calor. Y con este modelo, ¿sí? Con esta ecuación podemos nosotros generar simulaciones como la que estamos viendo en la parte inferior, en donde tenemos un cuerpo, no crean que se está derritiendo, lo que está pasando nada más es que los valores rojos son valores de temperatura muy altos, los valores amarillos son valores de temperatura muy bajos, y vamos a ver cómo el calor, ¿sí? se transfiere a lo largo del tiempo en este cuerpo. Entonces, podemos nosotros, y podríamos seguir hablando de expresiones matemáticas todavía más complejas en procesos químicos, pero ese no es el objetivo tanto de esta plática. Era nada más que tuvieran esa idea, ¿no? De que todas las matemáticas se aplican en la química y son súper útiles. Ahora, algo súper importante es que, ya tengo mi modelo, ya sé cuál es la ecuación que me va a describir ese fenómeno, pero a ver, ponte a hacer tú los cálculos. A ver, saca tu libreta, pon tus tablitas y chútate 100 iteraciones de esos cálculos para saber qué va a salir. Y si te equivocas en un punto, en un número, pues vuelve a empezar. Entonces, afortunadamente no tenemos que hacer eso porque todos tenemos un esclavo o esclava, por decirlo así, que no les va a preguntar no les va a reprochar, mejor dicho, para hacer las cosas o no. Ustedes nada más les van a decir, haz esto, y lo va a hacer mientras tenga electricidad, que al final de cuentas es su computadora, su celular, cualquier equipo electrónico que haga cómputo, puede hacer la simulación, ¿no? Que al final de cuentas es hacer nada más los cálculos. Entonces, con este modelo, puedo yo programar una computadora para que haga esos cálculos y al final pueda tal vez darme una visualización, ¿sí? de los resultados. Por ejemplo, en simulaciones de interacciones entre compuestos, esto está súper útil porque podemos ver de qué forma estos compuestos están interactuando sin necesidad de hacer el experimento en físico, ¿sí? Me estoy ahorrando tiempo, dinero, recursos de laboratorio, sueldos, todo lo que ustedes quieran, por hacer un experimento que, si bien tal vez no refleje lo que realmente está pasando, pero les va a dar una idea, ¿no? Es una buena aproximación para saber por dónde empezar. También otra parte de esta facilidad de utilizar computadoras en la química es visualizar, ¿sí? Por ejemplo, cómo se organizan ciertos grupos de moléculas orgánicas, que son moléculas muy complejas, cómo se están organizando, ¿no? Si yo solamente sé que está hecho de 50 carbonos, 16 oxígenos, 80 hidrógenos, pero cómo se organizan realmente en el espacio. Entonces, yo teniendo el modelo de saber cómo interactúan estas partículas
estando estando enlazadas en una molécula, puedo yo predecir cómo se va a ver en 3 dimensiones, ¿no? Además, otra parte súper importante de la computación en química es que puedo yo también visualizar cosas que realmente no podría yo ver con un microscopio. Me explico un poco más a fondo. Les voy a mostrar un pequeño video de un canal en YouTube, se llama Quantum Fracture. Si no lo conocen, les recomiendo que lo vean. Por aquí ahorita va a aparecer el nombre. Está muy bueno, es un gran divulgador que hace videos increíbles de física y un poco de química. Y en ese video muestra muestra cómo se ven los orbitales químicos, digo atómicos, perdón, los orbitales atómicos. Y esta visualización surge como resultado de la solución de la función de onda, que tampoco puse aquí, pero es así a pantalla mucho, así sí es apantallante. Como solución de esa función de onda, podemos nosotros más o menos predecir cómo se generan esos orbitales, que al final de cuentas sabemos que los orbitales son los que van a ser los enlaces químicos, ¿no? Los que nos van a permitir predecir con mejor precisión cómo se van a hacer esos enlaces. Entonces, esta visualización no hubiera sido posible con personas haciendo cálculos a mano. Programando una computadora para hacerlo, esta simulación sale en, no sé, un segundo, podría decir menos. Entonces es súper importante poder utilizar la computadora para fines, bueno, también para jugar y eso, ¿no? Pero también de repente estaría padre poder hacer una simulación de algo. Otra parte del cómputo en la química es justamente ver interacciones en las proteínas, ¿no? Esto es más como de bioquímica, pero al final de cuentas son interacciones entre moléculas orgánicas, que son las proteínas, en donde, dependiendo de cómo estas estén interactuando, van a ser las funciones que van a tener, ¿no? Entonces, es súper importante saber o lograr predecir si una proteína va a hacer cierta cosa o no la va a hacer, o por qué la está haciendo o por qué no la está haciendo. Y bueno, ya yéndome un poco más del lado futurista, hay algo que seguramente ustedes también ya conocen, o tal vez han escuchado hablar y seguramente utilizan todos los días, que son las redes neuronales, ¿no? Que son los algoritmos de aprendizaje automático, que al final de cuentas son ajustadores universales de modelos que no necesariamente nosotros tenemos que decirles cuál es el modelo. Me explico. ¿Recuerdan que nosotros definimos algunos modelos, o sea, unas ecuaciones que nos iban a decir cómo se iban a comportar las cosas? Pues las redes neuronales no necesitan que les digas ese modelo. Lo único que necesitan son datos, muchos datos, muchísimos datos. Entonces, le mete uno los datos, claro, de la mejor manera, los organiza bien bonitos para que la red los pueda entender. Y la red va a tomar todos esos datos y va a inferir el comportamiento que tú esperas que ella tenga, ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizar esto en la química? ¿Qué tengo yo que hacer? Pues, ¿qué podría yo hacer, perdón? Pues, por ejemplo, predecir qué es lo que va a generar una reacción química entre dos compuestos que yo nunca he utilizado, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues, darle mucha información de reacciones que yo conozca y que yo sepa los resultados, darle información tal vez un poco más detallada de las características de los compuestos, y así la red neuronal o el algoritmo de aprendizaje automático va a extraer las principales características de todos estos datos y va a intentar predecir, ¿sí? A generar ese modelo y poder predecir lo que uno quiere, ¿no? Y no, tampoco lo mencioné, pero me metí en la parte de computación, porque al final de cuentas la computación es una extensión de las matemáticas, ¿de acuerdo? La computación surgió porque unos matemáticos querían hacer algo muy general, muy generalizado. Y bueno,
llegamos a lo que tenemos ahorita, ¿no? Que son computadoras para hacer lo que queramos. Muy bien, en conclusión, pues creo que fue un poco rápido lo que les quería explicar, pero si lo pudiera resumir en algo más corto, es que las matemáticas han sido súper importantes y van a ser, bueno, y van a ser todavía muy importantes para el desarrollo de la química y de otras ciencias. Siempre va a ser bueno y preferible tener un modelo matemático de algo, porque con ese modelo matemático sabemos que podemos predecir cosas, podemos modelar, ¿sí? Entonces, las matemáticas y la química van de la manita. Y bueno, terminamos justamente a tiempo para tal vez una pregunta. O si no, pues de todas maneras les agradezco su atención y a el Tecnológico de Zacatlán por hacer estos eventos que son súper importantes y por permitirme estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, Inge Carlos. Hay tiempo para una sola pregunta. Por favor, levante la mano quien desee hacerla y le damos la palabra. Ya los volviste a espantar, mira. Te digo. Ya, otra vez se volvieron a espantar, ya lo habían superado. Ya, hombre, híjole. Qué lástima. Sí, bueno, no se anima nadie a preguntar. No, está bien. Es que nos dejó sin palabras. Los dejó sin palabras. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Tengo una preguntita. Ah, Mi pregunta es, ¿desde cuándo surgió la computación? ¿Desde como qué año? la computación empezó, digamos, los conceptos, la idea de tener una computadora surgió por ahí de los años 30, 40, con Alan Turing, Church y otros más. Pero fue más o menos por esos años, y la primera computadora, digamos, ya universal, surgió por ahí de los años 40, 50. Pero la computación como tal ya se hacía desde mucho antes. Y es que computar o hacer computación no es más que hacer cálculos. Entonces, lamentablemente, y haciendo mención de esto también por la situación que estamos actualmente viviendo, anteriormente las computadoras eran las mujeres, ¿no? Porque, pues, por mala onda y todo por la situación en la que estaban, pero las mujeres se les consideraba como computadoras porque ellas se dedicaban a hacer los cálculos. De hecho, hay una película muy buena de una mujer que fue la que hizo los cálculos para cuando sí se lanzó el cohete, el primer cohete a la luna, me parece. Y al final de cuentas, la computación como tal ya tiene mucho tiempo, pero las computadoras por ahí de los años 40 del siglo pasado apenas. O sea, es muy reciente la computación. Gracias. No, nada. Bueno, pues muchas gracias. Diego, veo que levantas la mano, pero bueno, no sé si ya esté el doctor Marco por aquí con nosotros. Me parece que aún no. Entonces, si todavía Dale. Bueno. Si no está el doctor Marco todavía, creo que sí hay tiempo para otra pregunta entonces, muy rápida. Diego, habías levantado la mano. ¿O se equivocó, Diego? Se equivocó. Isis, a ver, una pregunta. Bueno, una pregunta así de rápido. ¿Cuáles han sido los mayores inconvenientes que ha tenido al realizar estos experimentos? ¿Cuáles experimentos? Los que estaba comentando de los gases y todo eso. Ah, ¿de Robert Boyle? Sí. Híjole. Eso es una excelente pregunta, pero no sé si Robert Boyle dejó, digamos, sus notas diciendo todo lo que había fallado, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir
es que tú cuando realices una investigación, cuando hagas ese proceso de generar tu hipótesis y hacer tus experimentos, te vas a dar cuenta que va a haber detalles tan pequeños que no habías considerado y que te pueden echar a perder todo el experimento. Entonces, seguramente él sufrió mucho con la parte tal vez de diseñar su sistema, ¿no? Porque su sistema tenía que ser perfecto, tenía que mantener la temperatura siempre igual, tenía que asegurarse de que no tenía salidas de los gases, por ejemplo, y pues bueno, seguramente por ahí tuvo muchos inconvenientes. De la otra parte de conseguir los gases, sabemos que pues, puedes utilizar el aire, pero puedes purificarlo para obtener otros gases, que en este caso creo que no se podía hacer en ese momento, pero pero por ejemplo podrías obtener tu nitrógeno, podrías tener oxígeno, digamos casi puro, y con eso hacer los experimentos, ¿no? Entonces digamos que dificultades podrían ser tal vez esas, pero siempre hay dificultades al hacer una investigación, siempre, siempre. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. A ti. muchas gracias, Inge. A Carlos, ustedes. bastante interesante el- la presentación y un gusto volverte a tener en Lo eventos del mismo instituto. digo, César. Fuiste de los con los que empezamos estas Sí, locuras me acuerdo. de las Hace cuánto ferias de tiempo. ciencias y los seminarios y todo eso. Entonces, pues ya seguimos un poquito con esto. Perfecto. Entonces, te damos las gracias, Inge A Carlos. Ya, ustedes, cuídense mucho. te estaremos haciendo llegar tu constancia y ahorita le cedo la palabra a la maestra Marta, la jefa del Departamento de Ciencias Básicas. Ujú. No sé si anda por acá. Adelante. Ingeniero Carlos, muchas gracias por su plática, le agradecemos la participación. Gracias, gracias. Bueno, pues buen día a todos los presentes en nuestra primer plática de este segundo día de nuestro primer encuentro de ciencias, en el cual estamos abordando temas enfocados a lo que es química. Y también buenos días a nuestro ponente, ingeniero Héctor Carlos Aranda Martínez. Agradecemos su apreciable aportación y a nombre de nuestro director general, el licenciado Pablo Alejandro López Pacheco, y del Departamento de Academia de Ciencias Básicas del TEC-NM Campus Zacatlán, tengo a bien hacer entrega virtual de su reconocimiento por la plática que nos ha compartido. A ver, les comparto mi pantalla a ver si se ve. ¿Sí la ven? Sí. Bueno, pues hago lectura de su reconocimiento y que dice: el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, otorga el presente reconocimiento a ingeniero Héctor Carlos Aranda Martínez por su entusiasta participación como ponente de la plática Las mates detrás de la química, en el primer encuentro de ciencias y segundo concurso de experimentos realizado del 25 al 27 de noviembre en línea, organizado por el Departamento y Academia de Ciencias Básicas de este instituto. Heroica Ciudad de Zacatlán, Puebla, a 26 de noviembre de 2020. Creatividad y tecnología para la excelencia de México. Firma nuestro director, el licenciado Pablo Alejandro López Pacheco, director general. Maestro, pues muchas gracias y esperamos tener la oportunidad de que en ocasiones venideras nos pueda compartir sus conocimientos. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. Buen día. Buenas tardes. Sí. Igualmente. Hasta pronto. Muchas gracias, Inge. Gracias, gracias.